Mami, papi, ¿ustedes cuando ingresaron a la escuela, a qué edad los colocaron a estudiar? A mí me colocaron a los 7 años porque me tocó vivir con mi abuelita porque a mi mamá le tocó irse a trabajar para ayudarla pues a mi abuelita y que nos mande a la escuela. Yo entré a los 8 años a la escuela, debido a que nosotros no vivíamos en una sola parte, entonces nos tocaba andar con mis papás así por partes, trasladándonos a unas partes, a otras no teníamos casa, entonces ingresé a los 8 años y eso porque mi mamá me colocó, mi papá no quería que yo de entrar a la escuela porque decía que eso era buenamente, pues que mejor de entrar a la escuela que era que trabajar. Entonces mi mamá hizo los esfuerzos para colocarme y entré de 8 años y fue recuerdo que fue a mi escuela, la escuela urbana de varones en Carlosama. Estudié yo em, Y, y en esos tiempos, ¿cuánto? O sea, ¿hasta qué año estudiaron o cómo? Yo estudié hasta tercero porque los profesores eran muy bravos porque me sabían mandar a dejar almuerzo al morro y entonces me quedaba retirado y ya me demoraba y entonces cuando yo llegaba cogían y me castigaban con una vara o si no me hacían arrodillar en unas piedras pequeñitas me hacían arrodillar. Entonces pues ya me daba miedo, entonces del miedo yo ya no quise ir a estudiar más. Entonces la abuela me mandaba a coger guanto. O sea, usted solo era hasta el tercer año nomás estudió. Ujú. Y usted, yo también estudié 2 años en Carlosama. Después pasé a estudiar otro año a otra escuela que llamaban Una Vereda San Francisco. Pues de vuelta nos trasladamos para otro municipio, Huachucal. Allí hice el cuarto año, pero pues dando gracias a Dios yo sí fui un estudiante que sí me gustaba estudiar a mí. Entonces yo no, mis profesores fueron bien conmigo. Pues yo izaba bandera, en esos tiempos era izar bandera, entonces eso es el orgullo de mi mamá, que yo le hacía quedar bien, yo nunca la defraudé en eso. Yo era el mejor estudiante en esos 4 años que estudié. ¿y usted qué tal, mami? ¿Si era buena estudiante o también era como Mm, medio no, floja? yo era floja. Yo no era, no, pues en un parte porque por la mañana me mandaban a dejar las ovejas al morro. Y ya llegaba y medio me lavaba los pies en un canal de agua que bajaba y corre a la escuela. Entonces casi no me quedaba tiempo, entonces me regañaban mucho los profesores, pues. Entonces yo por eso ya tenía miedo, ya no quería ir. O sea, por usted mejor no asistía a Claro, estudiar. pues no, porque pues me daba miedo ya ir a la escuela porque nos castigaban. Y cogía, o si no, nos hacían cargar el uno a la otro y ahí nos pegaban con una tabla. Eran fregados los profesores. ¿Y usted, papi, o sea, por algún motivo usted sí asistía a la escuela? O sea, para que no lo coloquen a trabajar, se iba a estudiar mejor o... Sí, yo me gustaba harto el estudio, sí me gustaba y que le digo con mis compañeros. Tenía a veces problemas porque pues yo me gustaba harto y ellos no, como antes decía, no les entraba mucho, yo les sabía ayudar a ellos. Por eso ellos a veces me pagaban a yo para que yo les ayudara a hacer las tareas. Y pues sí, un estudiante, me gustaba harto el estudio, pero pues Excelente. por las andadas de mis papás, pues que andábamos por un lado y otro, entonces no. Pero a esas escuelas a veces me reclamaban, me decían que a mi mamá, que porque me saca y no me deja acabar, pues que yo sabían ellos que yo sí quería salir adelante estudiando. Por ejemplo, yo me gustaba harto matemáticas, me gusta hasta hoy, matemáticas me gusta hartísimo. Entonces, pues, y otra cosa era pues que de los recursos también éramos bajos de recursos, entonces yo me sabía ganar yo mismo antes había, que decíamos las colombinas, entonces
Cuando ya se me acababan los lápices, yo las puntas que de los otros que quebraban, los, las recogía y las llenaba en un tubo y seguía escribiendo. Y con eso, pero demostré harto en la escuela. Tenía un profesor que llamaba Álvaro Revelo, que él sí me decía, no, pues si tuvieras ayuda de tus papás, vos fueras un mejor estudiante. Pero decía así como eso lo demostrás, me decía entonces, no, yo era feliz estudiando. También, tanto como estudiar, me gustaba mucho también el juego, el fútbol, me gustaba harto desde esa edad. Entonces, pues todo mismo y sabía salir adelante. Yo no me complicaba en estudiar. Y cuando, como decir, cuando ustedes no hacían así las tareas o no hacían, ¿cómo los castigaban o cómo era la forma de reprenderlos en esos momentos? Pues a mí no me reprendían porque yo sí llevaba todas mis tareas. Decían que era el más atento, decían en ese tiempo. Entonces yo no llegué, no me castigaron a mí los profesores. No le di era el orgullo de mi mamá porque ella cada que izábamos bandera, pues la felicitaban a ella y entonces no, yo por eso no, mis profesores, no ningún castigo aguante yo de nada. Usted, mami, sí, sí, o sea, ¿de qué manera la castigaban o cómo Mm, la... No, a mí sí me castigaban porque una de que en mi casa no, pues no, antes no había luz, entonces nos tocaba con esas lámparas de petróleo, nos tocaba hacer las tareas y eso, las narices eran negras, negras por el gas del petróleo y ardían, pues ardían los ojos mucho y entonces casi no se podía hacer. Y como por el día yo no podía hacer porque me mandaban muchos mandados, mi abuela era muy jodida. No, ella era, no, decía que mejor es que vaya a cuidar las ovejas, mejor y que no me mandaba a estudiar. Mi mamá nos mandaba la plata así para que nos estudie y ella cogía y no nos compraba las cosas. Entonces, pues por ahí ya nos regañaban los profesores. Ya me regañaba el profesor. Y había unas compañeras que les ayudaba a hacer la tarea. Entonces ellas me regalaban un pedacito de lápiz, me daban, o si no me llevaban un pedazo de panela para que yo les ayude a hacer la tarea. Lo que yo entendía, pues. Entonces ya repasaba y yo ya les ayudaba a ellas y ellas ya me regalaban un pedacito de lápiz. Entonces casi pues no, por mi abuela, pues porque mi mamá ella sí quería que estudiemos, pero pues mi abuela muy jodida era y ella nos mandaba a coger guanto, decía vaya, madruguen a coger guanto, sabíamos vender guanto. Entonces ahí ya nos daba, solamente nos daba un lápiz y ya, que con ese teníamos que salir todo el año, decía que ella ha sabido estudiar en eso de las pizarras y ya no gastaba tanto, decía. Y así mismo que teníamos que ser nosotros. Entonces por ahí ya nos castigaban, pues porque yo no tenía. Cuando yo me pasaban de una escuela a otra y yo llegué acá a una escuela, una vereda que se llama Chapuén, en Huachucal, el profesor no me creía yo o sea, cuando mi mamá me matriculó decía, y mostraba la libreta, entonces él no creía que yo traía esas calificaciones. Llegué acá, pues, y el profesor decía que quería conocerme y verme, porque él también tenía buenos alumnos, pero no tenían esas calificaciones. Llegamos acá, pues, y yo le demostré todo lo que yo sabía. Entonces ya también seguí en lo mismo, pero acá ya mis papás ya fueron para otros lados sirvientes, ya quedé viviendo con un tío. Entonces, pero él se encargaba también de ir a darnos, recibiendo las libretas cuando era, y también lo felicitaba. Por eso, Y, o sea, la parte de cuando, como decir que decía mi mami que la castigaban, ¿cómo la castigaban? O sea, qué le hacían hacer? No, O cuando no entendían alguna clase, ¿los profesores eran bravos o sí, nosotros sabían, con una vara nos sabían dar en las manos. O si no, a veces nos jalaban de las orejas. Entonces, la lección, tome la lección, a ver la lección y nos preguntaban antes, no era como ahora que preguntan unas dos palabritas, no. La primera hoja hasta la última, decían, de lo que habíamos escrito.
Y si no sabía, lo dejaban sin recreo a uno, encerrado en el salón. Ya no lo sacaban. Entonces ya le decían a los papás que por qué no lo sacan, porque no ha dado la lección, decían. Entonces ya nos dejaban encerrados, pues si no nos sacaban de allá. O sea, antes sería todo como de memoria nomás. Tenía que Ujú. aprenderse Sí, Sí, todo de memoria. era sí. lección completa, eso sí era de memoria, por eso tocaba estudiar y en ese caso mi mamá sí era responsable porque yo a las 5 de la mañana ya me tenía estudiando. Como tocaba de memoria y a lo que yo ya me iba, ella ya decía, mi hijo ya se sabe, sí, le decía, yo ya me sé. Entonces llegaba allá y era el primero yo en dar mis lecciones, todo. Entonces yo no, por eso no. Y sí, me daba cosas así de algo otros compañeros que, cierto, los profesores los pegaban y por eso yo a veces les ayudaba, les decía, yo les ayudo a hacer las tareas, por favorecerlos, que no los castiguen mucho, pues a unos, que eran más amigos. ¿Qué les digo ahí? Cuando usted se trasladaba de un lugar a otro, o sea, la escuela le quedaba lejos, les quedaba cerca, o Sí, le tocaba caminar harto, o en que se transportaba. cuando ya me pasaban acá para Huachucal, que le digo, ahí sí nos tocaba caminar. Antes nosotros no teníamos nada, pues que ni bicicletas, nada. Entonces nos tocaba caminar como una hora y media de donde vivíamos a la escuela. Y antes como tocaba hasta las 11, entonces nos íbamos a almorzar, llegábamos a almorzar y de nuevo vuelta a la escuela, hasta las 4 de la tarde. Entonces era nuestra, no era así, pues caminábamos nomás, no teníamos ningún más transporte, solo caminando. Y usted sí vivía cerca, dice, ¿no? De la Yo sí escuela. vivía de una casita a la otra, nomás cerquita me tocaba la escuela. Mm. Pero cuando me fui con mi papá, ya, o sea, como mi mami y mi papi ya se separaron. Y entonces cuando me fui a vivir donde mi papá, ahí sí me tocaba lejos, porque me tocaba más San Diego. Entonces me quedaba un poco retirado, pero también ya nos bañaban y corran a la escuela. Y vayas a la escuela y no había ni agua caliente ni nada, sino que con agua fría nos sabían bañar de mañanita. Y corre a la escuela. Lo que tocaba era andar como rápido, porque si se quedaba antes tenían que decían el padre de menores, el que se encargaba de andar llevando ligero a Jueteaban. porque donde los hallaba por el camino andaba con un juguete y les daba juguete. Entonces no tocaba demorarse pues, en el camino. Mm. ¿Qué les digo ahí? O sea, y los recursos para poder permanecer en la escuela, o sea, ¿cómo era? ¿Qué les tocaba comprar los implementos o cómo era? ¿Cómo hacían para poder estar ahí en la escuela ustedes en esos tiempos? ¿O les daban sus papás o les tocaba también comprar, ayudarles a ustedes o cómo? A mí, pues mi mamá, ¿no? Mi mamá me compraba todos los útiles que era necesario, pues, y no le después ya me los ganaba yo mismo Dios lo bendiga. con, con los, con los otros compañeros que me sabían regalar los colores, así cualquier cosa, pues, porque no había recursos. Mis papás andaban de sirvientes, entonces no nos podían dar nada más. Y sí me gané una beca, decían que me gané una beca, pero pues a mí no me la dieron, solo me dieron un pantalón y una camisa. Y entonces yo les preguntaba que por qué me daban, entonces decían que me he ganado una beca, pero no me daban en útiles, sino me dieron eso nomás. Ujú. ¿Y usted? Antes no había las ayudas que hay ahora. Antes tenía que rebuscársela como sea. A mí no le digo, a mí me tocaba pues ir a hacer el oficio así. Y mi hermano me compraba los zapatos, me compraba los útiles. Y mi abuela, él me sabía comprar unos zapatos que se llamaban grulla. Y mi abuela me cogía y me los quitaba y me mandaba con unos zapatos así de esos plásticos, zapatos de caucho.
Y entonces a mí no me sabía gustar esos zapatos de caucho, porque sabían sonar cuando no iba a los pies mojados. Y me ponía los otros zapatos y los sabía coger y los sabía cortar yo esos zapatos porque no me gustaban. Y mi abuela cogía y me los parchaba y otra vez me los hacía colocar. Y yo iba a la escuela y esos se dañaron, le decía yo, esos zapatos. Y para los cuadernos también mi mamá nos mandaba todo eso y la abuela no, y apenas arrancábamos una hoja y que ya nos quemaba las manos en la candela, decía que porque eso no se debe de arrancar las hojas. Entonces tocaba que cada vez por las tardes llegaba y cuente las hojas, era contarnos las hojas del cuaderno. Que si ya hemos arrancado y que ya me quemaba las manos. Sí. Entonces, pues daba miedo, antes por todo daba miedo. Ahora, por ejemplo, ya no es lo mismo que pasamos nosotros, porque ahora ya es con uniformes, todo eso, para distinguirse de escuelas, todo eso. Antes no, antes nos tocaba con la ropita. Pues a mí bien parchadita, pero pues, limpio. Eso sí, mi mamá se encargaba en mandarnos limpios, pero así con cualquier ropita que no es como hoy, pues con los uniformes, todo ya que ¿Qué le digo? ¿Y usted hasta qué año terminó? ¿O yo pues hasta cuarto hice, hasta cuarto? hasta cuarto cuando fui niño. Pues cuando ya fui más joven ya acabé todo, la que dicen alfabetizar, acabé el quinto y pasé a un ciclo cuarto de colegio. Hasta ahí estoy hecho hasta hoy, pues. ¿Y usted, mami, hasta que de tercero se quedó ahí o Sí, cuánto tiempo le tocó? yo estuve hasta tercero y después por el trabajo ya me dieron el trabajo ya pues ya fui creciendo, ya más grande, ya vine a estudiar otra vez a los 20 años vine a estudiar y ahí acabé toda la primaria. Y después, por ahí a los 23, ¿no? 23 años ya seguía estudiando el bachillerato, porque ya por mi trabajo que tengo ya me obligaban a que tiene que ser estudiado, pues uno por ser madre comunitaria. Entonces ya nos obligaban a estudiar y así entonces fui terminando, pues mi hijo ya me ayudaron, pues ustedes ya me colaboraron, ya así fui saliendo adelante, mi hijo, y ahora le doy gracias a Dios pues, porque sigo trabajando y si uno no estudiaba, no le daban el trabajo ya. Entonces, pues por el trabajo, pues ya pude estudiar más. Ya, ya ahora por lo menos yo digo todo lo que uno pierde cuando uno es niño, por eso yo lo más que ahorita ya les digo yo a los niños, estudien, hijos, ya todos, pues porque es el único, uno parece que no le va a hacer falta, pero a la larga uno no piensa el día de mañana, sino solamente el momento. Y viendo que a la larga ya se necesita, ahora ya es hasta para barrer, ya tiene que ser bachiller. Entonces, ahí ya pues es lo mejor que ahorita puede ser uno, es ayudarlos que estudien, que salgan adelante para que no sean como nosotros. Ya, y ahorita uno saca sus recursos de donde uno tenga para ustedes, para que salgan adelante. Entonces, antes ha sido jodido, ¿no? Ujú. Sí, ay, sí, era muy duro, mijo, muy duro. Para estudiar era duro, pues cierto, bastante, por eso bastantes. Así la gente, ya unos no tuvieron el estudio por eso, por el miedo, unos por los profesores, otros por los recursos que no había. Entonces, pues ya no los colocaban. Y la edad, pues, ejemplo, la edad ya era de ir grandes, no es como hoy, pues ya se van desde 2 años, bueno, al CDI, todo ya. Pero antes no, antes era de 8 años a primero, o 9 años a primero. Entonces ya éramos ya, pues, maltos, dijo uno, grandes. Entonces, así tocaba. No, pues ha estado como complicado antes entonces estudiar. De igual manera sí quería, pero no, a veces no había los Claro, no recursos había entonces. los recursos, era pues y a veces, cierto, uno no les entraba, ellos son los que más sufrían
en las escuelas, porque a la vez que no había los recursos, ellos no ponían de parte, entonces peor, pues las Los castigaban. castigaban a ellos. Pero a mí sí, como sí me gustó, entonces yo de todos mis hermanos, que somos como 8, el que más estudié fui yo, porque sí me gustaba. Los otros no, los otros eran más parranderos, más les gustaba, porque, o sea, a mi papá no les gustaba que estudiemos, pues entonces. Y ahora a mi mamá nomás ya no le alcanzaba tanto, pues para darnos. Entonces, Sería jodido, ¿no? entonces.